hemos hablado del comportamiento de David, cómo todo esto hace de David una persona extraordinaria. Y me venía a la mente, estaba pensando en el bosquejo, me venía a la mente este pasaje de Proverbios 22, 29, que dice: ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. Y ese es David, ¿verdad? Ahora, David no solamente iba a estar delante de los reyes, David iba a ser el rey de Israel. Dios ya lo había apartado, y recuerda que había sido ya ungido por Samuel. Y aunque yo creo que David no entendía mucho cómo iba a ser el asunto, eso no lo limitó para hacer o para reflejar o revelar que él era un joven diligente, que él era un joven que era responsable. No hablamos ya de eso, ya llevamos 4 miércoles hablando sobre esa parte de la vida de David, ¿no? Era un hombre disciplinado, era un hombre que amaba a Dios, era un hombre que las cualidades que le llevaron, ¿verdad?, a tener oportunidades. La semana pasada hablábamos sobre las oportunidades que David tomó, pero también hablábamos sobre no solamente la oportunidad que David tomó, sino también sobre lo que era la vida, la disciplina de David, ¿no? Entonces, la realidad es que él va apenas en un proceso y no se imagina, porque tú y yo lo vemos ya como la historia pasada, pero él no se imagina todo lo que le falta para llegar a esa posición como rey de Israel. Son muchos años donde todavía tiene que trabajar en el corazón de David, aunque ya David muestra señales o da señales de ser un hombre responsable, un hombre con un corazón correcto. Pero hoy, ¿verdad?, que estamos en Samuel, y abre tu Biblia en 1 Samuel capítulo 17, vamos a avanzar un poco más. Hoy vamos a hablar un poco acerca de la fe de David. Ese es el tema, la fe que David tuvo, porque David enfrentó a Goliat y en un día le venció. Él hizo en un día lo que todo un ejército no pudo hacer en 40 días. Y eso es relevante. O sea, David hizo en un día lo que todo un ejército no pudo hacer en 40 días. Entonces, sabemos que David peleó contra un gigante, ¿verdad? Y ya hemos hablado que los gigantes representan en nuestra vida todo aquello que nos cuesta vencer, todo aquello que en la vida tenemos que enfrentar. Y no depende de Dios, sino de nosotros vencer esos gigantes. No es Dios el que lo va a hacer por ti. Eres tú el que tienes que vencer esos gigantes. No recordemos que David tomó la oportunidad, vio la oportunidad y entonces enfrentó al gigante. Ahora, la manera en que David lo hace, todos conocemos la historia, como el clímax de esta historia cuando vence al gigante, ¿verdad?, es de una manera sobrenatural, de una manera relevante, ¿no? Con solo una pequeña piedra que lanza con su onda, apunta a la cabeza, a la frente del gigante y lo mata. Pero lo que yo quiero hoy hablar es de la fe que David tiene. O sea, antes de ver la victoria, antes de que suceda ese momento, el corazón de David, la vida de David era una vida de fe, de un hombre de fe. De eso quiero hablarte. Y mira lo que dice Hebreos 11:33, porque cuando yo quiero hablar de la fe, pues me remito a Hebreos 11, ¿no? En donde habla de la fe, habla de lo que es la fe, pero Hebreos 11:33 dice que por fe, está hablando de hombres y mujeres, que por fe conquistaron reinos, por fe hicieron justicia, por fe alcanzaron promesas, por fe taparon bocas de leones, por fe apagaron fuegos impetuosos, por fe evitaron filo de espada, por fe sacaron fuerza de debilidad, por fe se hicieron fuertes en batallas y por fe pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y perdón la redundancia, ¿verdad? Por fe, porque es por fe. La realidad es que es por fe. Y David, si hizo algo cuando
pelea contra este gigante es que vamos a ver la fe de David. Porque las victorias que vas a tener en la vida cristiana se trata de desarrollar tu fe. Y eso es importante. Los retos en la vida, como te decía, un gigante representa un reto, representa algo difícil de vencer. Un gigante en tu vida representa aquello que se hace imposible de lograr. Y no necesariamente como en el caso de David, ¿verdad? Como era de vida o muerte. Para David era una pelea de hombre a hombre, de vida o muerte. Sin embargo, todo problema, toda situación, todo reto que tú y yo pasamos en la vida va a revelar la fe que tenemos en Dios. Y esto es importante y lo quiero reiterar, querido hermano. Todo problema, todo gigante, toda dificultad que tú y yo vamos a pasar en la vida va a revelar, o sea, va a mostrar, va a revelar la fe que tenemos en Dios. Es más, si tenemos fe en Dios, ¿qué tanto tenemos fe en Dios? Porque es bonito decir yo tengo fe en Dios, yo creo en Dios. Cantamos, alabamos, Señor, tú eres poderoso, tú eres grande, te exaltamos. Pero ¿quieres identificar o quieres probar un poquito cuánta fe tienes o cómo está tu fe? Entonces, ¿cómo respondemos frente a los gigantes, frente a los problemas, frente a los retos, frente a las dificultades? Porque la fe no es algo pasivo que tienes. La fe es la herramienta más poderosa para ver en esta tierra el poder de Dios. La fe es la herramienta más poderosa que todo cristiano tiene. Jesús dijo en Mateo 17:20, por favor, si estás anotando, si tienes tu Biblia de papel, subráyalo. Jesús dijo, cuando le llevan un chico, ¿te acuerdas la historia? A un joven endemoniado a sus discípulos, y que sus discípulos no pueden reprender ese demonio, no pueden sacar ese demonio de ese joven, ¿no? Que se dice que tenía problemas. Entonces los discípulos dicen, Señor, ¿por qué no pudimos? Señor, ¿por qué? Y entonces Jesús les dice, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe, repite conmigo, si tuviera fe, que dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada, repite conmigo, nada os será imposible. Entonces nada es imposible, porque al que cree todo le es posible. La fe entonces es una herramienta que Dios nos ha dado, no es algo pasivo en tu vida, no es solo una expresión que tú dices, sino es un estilo de vida, es una actitud, es una manera en que tú puedes vencer. Jesús lo dijo de esta manera, es tan poderosa que si tú crees, ¿verdad? Aquí dice, si tú crees y dijeres este monte, pásate de aquí a allá, se pasará. O sea, en un sentido, Jesús está mostrando el poder de la fe. O sea, está mostrando hasta dónde tu fe te va a llevar. Y para David era necesario, porque para David era vencer un gigante. Para David era tomar esa fe y entonces poder avanzar. Así que quiero mencionar hoy 3 puntos que nos van a ayudar a ver la fe de David, la fe de este joven, ¿verdad? Al vencer a este gigante. Y lo primero que quiero decirte, y es algo que ya hemos escuchado, pero la fe, dice la palabra de Dios, la fe viene por el oír. Así dice la Escritura. La fe viene, ¿por qué? Por el oír, ¿qué? La palabra de Dios. ¿A quién oyes en la vida? Ahora, cuando te hablo de oír la palabra de Dios, estoy hablándote de qué es lo que escuchas, qué es lo que oyes en tu vida. Así como la fe viene por el oír la palabra de Dios, el temor viene cuando oyes las palabras del adversario. Tú decides a quién vas a oír. Y en nuestras vidas siempre hay una lucha. Lo que oyes es lo que crees, y lo que crees
es lo que vives. De tal manera que esto Satanás lo ha captado muy bien y él sabe que tú vas a responder, el ser humano, Dios nos creó de esa manera, tú vas a responder en la vida de acuerdo a lo que tú escuchas, de acuerdo a lo que tú oyes en tu vida. ¿Qué oyes en tu vida? Porque tú quieres tener fe, entonces tienes que aprender a escuchar las palabras correctas, la palabra de Dios, la voz de Dios, lo que Dios dice de ti y lo que Dios quiere de ti. Pero por muchos años nosotros hemos sido muy dispersos en no identificar qué es lo que estamos oyendo, qué es lo que estamos escuchando en nuestra vida. Satanás sabe que él no te puede destruir, él no te puede matar, él no te puede hacer nada, porque la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, que Jesús murió por nosotros y él nos guarda y él nos cuida. Pero Satanás sabe que puede poner palabras, soltar palabras en tu corazón, en tu mente, y si tú oyes palabras que no son palabras de acuerdo a lo que tienes que escuchar, y eso es algo que un cristiano tiene que aprender a disciplinar en su vida. Porque mira, en esta batalla que David va a enfrentar con Goliat, él usa sus palabras para amedrentar al pueblo de Israel. Esto es importante. O sea, Goliat ha ganado la batalla porque sus palabras han caído en el corazón del ejército de Israel. Y entonces mira lo que dice 1 Samuel 17:16. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde. Repite conmigo: por la mañana y por la tarde. Otra vez: por la mañana y por la tarde. Por la mañana y por la tarde. Y así lo hizo, ¿cuánto? 40 días. La misma palabra de amedrentación, la misma palabra de temor, la misma palabra de ustedes no pueden, la misma palabra de yo soy mejor que ustedes, la misma palabra de maldición, la misma palabra de confrontación, de día, por la mañana y por la tarde. 40 días. Goliat habla las mismas palabras al ejército de Israel. Y fue tanto lo que ellos escucharon, tanto tiempo, tantas veces, que entonces la actitud del pueblo de Israel era una actitud de no podemos. Es que nadie salía a pelear, es que nadie podía enfrentar al gigante. ¿Por qué? Porque nos va a vencer. ¿Y por qué te va a vencer? Porque Él ya lo dijo. Porque es lo que Él ha puesto en mi corazón. Y sabes, Satanás lo sabe. Satanás sabe que si planta en tu mente temor, incredulidad, y se queda ahí, entonces así vas a vivir por el resto de tu vida. Ahora te voy a decir algo más. Satanás va a tratar de implantar o de poner palabras a tu mente, a tu corazón, por la mañana, por la tarde, sin cansancio, pase 1 año, 2 años, 10 años, toda la vida. Él quiere plantar palabras de incredulidad en tu vida. Esa es la realidad, esa es la lucha que tú tienes que identificar. Esa es la lucha espiritual, esa es la manera en que tú tienes que identificar. Porque a veces hay muchos creyentes que están derrotados no porque sus circunstancias o las cosas realmente sean de derrota, sino porque han creído palabras en su corazón. ¿Quién se las ha dicho? Dentro de ti, en tu mente, tu corazón. No se puede, es difícil, no lo voy a lograr. Entonces son palabras contrarias a lo que la Biblia dice. Pero a veces somos tan bombardeados, en nuestra vida, ¿verdad? Viene tanta pensamiento, información negativo que no se puede. Y entonces mira, encontramos cristianos que se la pasan con temor, con angustia, con preocupación, con aflicción. Y yo digo, ¿a quién has escuchado? ¿Qué estás escuchando?
No, bueno, sí, yo sé que Dios está conmigo, pastor. Yo sé que, pero si usted supiera. Es que esa es la estrategia de Goliat. La estrategia de Goliat es mermar tu fe. La estrategia de Goliat es apagar tu fe. La estrategia de Goliat es que te bloquees y que no le creas a Dios. Ahora, David llegó ahí. Y recuerdo, le vimos la semana pasada, cuando David llega, cuando él escucha las palabras de Goliat, inmediatamente él no las aceptó. O sea, inmediatamente él no recibió las amenazas, ni recibió el menosprecio, ni recibió las maldiciones que Goliat estaba lanzando sobre un pueblo durante 40 días. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué hacía diferente en David? Y lo vamos a ver más adelante. Porque lo que David hace es que él había aprendido a escuchar correctamente. Y aun cuando va a pelear contra Goliat, mira lo que dice ahí en 1 Samuel 17, 43, ¿no? Y son de los momentos donde David también es humillado, menospreciado, ¿no? Lo veíamos la semana pasada. Y entonces el filisteo le dijo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? O sea, humillando a David. O sea, ¿quién eres tú? Un muchachito tonto, un muchachito débil, un muchachito que yo soy un perro para que vengas a mí. Y entonces dice que maldijo a David por sus dioses. Detente ahí. Maldijo a David por sus dioses. O sea, empezó a proferir palabras de maldición. ¿Te gusta pensar que le empezó a decir de groserías, a ofenderlo, a maldecirlo? Y luego le dijo: ven, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Como diciendo: te voy a matar y tu cuerpo será alimento para los animales del campo. Ese es el nivel de estrategia que Satanás usa. Pero ¿qué sucedió en este proceso en la mente y en el corazón de? Esto es importante, en el corazón de David. Estamos hablando de la fe, y la fe viene por el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Entonces la pregunta, el punto número 1 es: ¿qué oyes? ¿A quién oyes? Porque si quieres desarrollar tu fe, tienes que aprender a escuchar la voz de Dios. Porque las voces van a venir ahí, o sea, las voces van a estar ahí siempre. Las voces negativas, las voces de no se puede, las voces de no lo vas a lograr. Y no solamente espirituales o de tu carne, sino aún de gente a veces, ¿no? Y yo recuerdo cuando en alguna ocasión, cuando nosotros nos venimos a este lugar, ya hace algunos años que estábamos allá enfrente, y entonces venimos y entramos aquí, ¿verdad? Era un reto muy grande, ¿verdad? Porque este lugar era 3 veces más grande que aquel, y estaba, lo que tú ves aquí no era nada de lo que era, ¿verdad? Esto era una bodega fea, sucia, era una fábrica de colchones. Entonces todo estaba sucio, grasoso, vacío, las puras paredes y el techo, y las 4 bodegas estaban así solas, vacías, no había nada. Y no faltó el hermano de la iglesia o los hermanos de la iglesia que se acercaban conmigo y me decían: pastor, ¿estás seguro lo que está haciendo? O sea, como diciendo, yo les decía: no me ayudes, compadre, ¿verdad? Con mi fe apenas tengo para creerlo. Pastor, ¿usted está seguro? Pastor, ¿pero cuánto vamos a pagar? Pero pastor, ¿ya vio todo lo que tenemos que hacer? Y yo sonriendo decía: claro que sí, ¿no? Aunque a veces la misma gente te puede desanimar. Porque nunca van a faltar esas voces que te digan: no, a ver, espérate. Y a veces son retos en tu vida, como te decía, esos Goliat son retos, son dificultades, son temas que tú tienes que avanzar. Ahora, yo te pregunto, ¿qué sucedió en la mente y en el corazón de David? Parece que David, lo anoté así, parece que David
tiene un escudo protector. Así como las series, ¿no?, de los Avengers, como un escudo protector que no permite que todas las palabras de menosprecio, de pleito, de bronca, de amenaza entren en su mente y en su corazón. Hay un escudo protector. Y cuando yo le escribía esto, de repente me viene a la mente el escudo ¿de qué? De la fe. El escudo de la fe. Mira lo que dice Efesios 6:18. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¡Wow! Entonces, vamos por buen camino. David tiene un escudo protector en su mente, en su corazón, que no permite que esas palabras, que no permite que esas negativas se alberguen en su mente y en su corazón, porque él tiene fe en Dios, porque él cree que Dios está con él. Mira lo que dice en la traducción del lenguaje actual esta escritura: que su confianza en Dios los proteja como un escudo y apague las flechas encendidas que arroja el diablo. Entonces, la fe es tu escudo. La fe es creer, porque la fe viene por el oír. ¿Qué oigo? ¿A quién oigo? Yo tengo que aprender a escuchar la voz de Dios. Cuando decides no oír las palabras de incredulidad, palabras de temor, palabras de desánimo, entonces tú vas a ver la gloria de Dios y la mano de Dios en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, pero si tú, punto número 2, no tendrás fe si tú no decides escuchar la voz de Dios en tu vida, tú tienes que tomar una decisión. Jesús dijo en Mateo 4:4: no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es lo que te va a dar fe en tu vida. Pero más que la palabra de Dios, no es más que la palabra, sino aparte de la palabra. Porque yo estaba estudiando, yo me meto a mi estudio y yo digo, bueno, a ver, David tiene 18 años. ¿Quién le enseñó la palabra a David? Es más, ¿cuánto había de la palabra en los tiempos de David? No creas que David tenía una Biblia como nosotros. Es más, ni había libros. Es más, ni había todavía en la vida de David, ni había siquiera la manera de poder escribirlo como nosotros lo conocemos, la escritura. Entonces, la fe de David, ¿en dónde estaba puesta? ¿O cómo estaba puesta? No nos dice nada la Biblia. No creas que David leía la Biblia como tú y como yo, y entonces ya, ¿y de quién leía David? Sin embargo, seguramente David tenía esto, y esto es muy interesante. David asimiló las historias de fe que se platicaban en la familia o entre amigos. Si algo tiene el pueblo de Israel a la fecha, porque eso es algo cultural, y a lo largo de toda la historia, Israel ha transmitido su historia de generación en generación. De hecho, cada viernes, cada Shabbat, ¿no?, y luego cada fiesta que los judíos a la fecha practican, cada vez que se sientan a la mesa, ellos hablan de lo que Dios hizo con ellos, de sus antepasados. Ellos saben que son descendientes de Abraham, y yo me imagino que de repente David, siendo un niño, no lo dice la Biblia, pero yo me quiero imaginar, porque David no tiene una Biblia. David está apenas muy corto en la historia de todo lo que sería el desarrollo del canon de la Biblia, incluso de lo que sería la
la fusión de lo que es el Antiguo Testamento, ¿no? De todo lo que nosotros ya conocemos. Eso fue años después. David mismo está haciendo la historia de lo que después se siguió platicando y se fue conformando. Pero de David para atrás, yo me imagino que a él, junto con su familia, ellos platicaban de cómo Dios los sacó de Egipto con mano poderosa. Y David era un hombre que yo creo que asimilaba esas historias. Y él decía, wow. O sea, él decía, wow, ¿de dónde venimos? No, David. Y le contaban a los padres, porque así era la costumbre. Los padres le contaban a los hijos. Y Dios nos sacó de Egipto. Y Dios lo hizo con mano poderosa. Y levantó a un libertador. Y entonces David decía, wow, qué extraordinario. A lo mejor de repente le contaron la historia de Josué, ¿no? Cuando Josué derrotó Jericó. Pero no solo eso, sino le están contando a David que había una mujer, una ramera que allá había, que se llamaba Rahab, que ayudó al pueblo de Israel, a los espías, para que fueran librados. Pero le dicen a David, pero ¿sabes qué, David? Esa mujer Rahab es de nuestra descendencia. Porque los judíos en ese tiempo tenían clara de dónde venía su descendencia. Y David viene de ese linaje, de esa descendencia. Esa mujer entró y entonces le empiezan a contar a lo mejor todas las historias y le dicen, ¿y sabes qué, David? Hace pocas generaciones atrás, Ruth, tu abuela, una moabita, que Dios la bendijo y esa mujer tampoco era de parte del pueblo de Israel, pero le creyó a Dios, entró en tu linaje. Y sabes que David asimiló, esa es la mejor palabra que puedo usar, asimiló todas las historias de fe que él escuchaba. Porque no hay otra manera como tú puedes entender a un David con tanta fe. Y eso nos debería de humillar, hermano. Y te voy a decir por qué. Porque tú y yo tenemos al Espíritu Santo que mora en nosotros. Tenemos la Biblia, que es la palabra de Dios. Tenemos los testimonios, que es lo que estamos hoy hablando. Tenemos todo para vencer. Y todavía nosotros decimos, ¿será que Dios me quiere ayudar? David no tenía tanto. En su vida David, la fe de David era una fe en mucho que asimiló de sus padres, de su pueblo, de su cultura. Pero no solamente esa era la fe de David. La fe de David también era una fe de experiencia. Es decir, David había probado el poder de Dios en su propia vida. Y esa es la más poderosa. Y te lo voy a decir porque en 1 Samuel 17:37, cuando le dice a Saúl y le dice, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Esa es una fe que tú sabes que Dios ha estado contigo en momentos difíciles. Y esa era la fe de David. Esa era la fe que este joven tiene, ¿verdad? Era una fe que a lo mejor tú no tenía una Biblia. Hermano, esto debería nosotros de mostrarnos y decir, wow. Y mira, David va a enfrentar a un hombre, a un gigante que literalmente mide casi 3 metros, un hombre violento, un hombre maldiciente. Y David tiene fe. Y nosotros nos hundimos en bronquitas a veces. Ay, Señor, no estás conmigo. Ay, Señor, ¿por qué no me ayudas? Nos debería de humillar. Porque tienes al Espíritu Santo, tenemos al Espíritu Santo, tenemos las promesas de Dios, tenemos ejemplos de su palabra, tenemos seguramente experiencias que hemos vivido, y todo ello debería de ser suficiente para entender que la vida cristiana se trata de tener fe, pero no una fe como concepto, sino creer que en Cristo somos más que vencedores. Que lo tenemos. David no pudo declarar eso. A lo mejor en alguna manera lo pensó, pero esa era la fe de David.
Tú tienes hoy promesas, tú tienes palabra, tenemos tanto, tenemos la Biblia, hermano, este precioso libro, y muchos ni lo tienen, ni lo compran, ni lo leen, ni lo valoran. O sea, la realidad, no te estoy regañando, hermano, pero por favor, no digamos que tenemos fe cuando no desarrollamos una fe correcta en nuestra vida como cristianos. No es así. De nada sirve si no decidimos pensar y vivir en base a un Dios que quiere estar con nosotros, que está con nosotros y que desea bendecirnos. Entonces David tiene una fe porque él había oído la palabra de Dios, pero él había decidido creer a lo que Dios había dicho de ellos como nación, él como parte de ser israelita, y él había creído a Dios. Y cuando va con Saúl, a él no se le olvida, y él le dice: mira, Saúl, yo no sé si tú tienes temor, pero yo te voy a decir algo: Dios está conmigo, Dios me va a ayudar, Dios me ha ayudado antes, Dios me va a ayudar ahora. Y esa es la fe que tú y yo debemos desarrollar en nuestra vida como cristianos. Tenemos que oír, tenemos que meditar, tenemos que estudiar la palabra de Dios. No te hablo, y cuando te hablo de asimilar la palabra de Dios, es muy diferente de oír una predicación. ¿Por qué hoy está tan de moda oír predicaciones? Ahora, no está mal que escuches predicaciones en tu teléfono, puedes escuchar tantas predicaciones. Te hablo de que tú te metas con Dios, que abras tu Biblia y que dejes que Dios te hable a ti, que asimiles el mensaje de la palabra. Y que asimiles un texto, que asimiles una enseñanza, y cuando hay algo que a lo mejor no leíste mucho, pero eso lo has asimilado en tu corazón, entonces eso es suficiente para poder crecer en tu fe y oír la palabra de Dios. Entonces, hermano, tenemos que decidir que nosotros en nuestra vida debemos de tener esa clase de fe, un escudo que nos proteja de todas las palabras contrarias. Porque Goliat va a venir día y noche tratando de contrariar la palabra. Que cuando tú dices: no es así, no, yo creo en Dios, no, Dios está conmigo, no, Dios es mi fortaleza, Señor, tú estás ahí. Y empezamos a vivir una vida de fe, una actitud, yo le llamo una actitud de fe. Ahora, finalmente, punto número 3, la fe de David no solamente se quedó en que él oyó, que él sabía, que él creyó, que él filtró y que él tenía una actitud de Dios está conmigo, sino también fue expuesta cuando habló David. Cuando David tiene que hablar, y poco habla David. ¿Te acuerdas cuando su hermano llegó y lo empezó a maltratar y pudo engancharse ahí en la bronca, ¿no? Y así los que hablamos mucho, a veces hablas de más y ¿por qué hablé de más? Pero David no hablaba de más, hablaba lo que tenía que hablar. De hecho, se dice de David, y en su momento tal vez lo estudiemos, ¿verdad?, que David era un hombre prudente en sus palabras. Esa es otra característica de David, era un hombre prudente en sus palabras. Entonces, en esta historia David habla poco, pero lo que habla, acuérdate que hemos aprendido, yo lo he enseñado, que lo que hablas revela lo que hay en tu corazón. ¿Quieres conocer el corazón de alguien? Escúchalo hablar. ¿Qué te parece si hoy escuchamos hablar a David? Porque la única vez donde él habla con fuerza, donde él habla con determinación, es cuando le habla al gigante. Y esa es una palabra de fe. Esa es una palabra en una actitud. Todo lo anterior, Dios está ahí. Él tiene un escudo de fe, él filtra lo que va a oír, él le cree y decide creerle a Dios, pero ahora él habla palabras de fe. Y sí podemos y debemos hablar palabras de fe. Sí lo tenemos que hacer. Y lo digo con mucho cuidado, pero sí tenemos que separarlo, porque en algún tiempo atrás hemos escuchado donde dice: no declares, no hables, no es como que yo lo declaro. Y yo estoy en contra de esa manera tan alegre de decir o de pensar o de declarar. Pero cuando en tu corazón hay fe, de la abundancia del corazón habla la boca. Y yo puedo hablar y decir: Señor, tú estás conmigo, tú eres mi ayuda, tú
me vas a guardar. Yo voy a hacer este día bendecido porque tú estás conmigo. Tú estás hablando en una actitud de fe. Y mira lo que David en 1 Samuel 17:45, ya para ir aterrizando, dice: entonces dijo David al filisteo, habló David. Repite conmigo, habló David. Vamos a conocer el corazón de David por la manera en que habla. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Esas son palabras de fe. Te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Cada vez que yo leo esto, la piel se me pone chinita. Cada vez que yo lo leo, lo enseño, me emociona. Es una declaración tan fuerte, tan poderosa, tan llena de fuerza, de fe, de guerra, de Dios está contigo. Dios está ahí. Son palabras firmes. Un David que está convencido, no está tanteando. Él sabe que Dios está con él. Y una vida de fe, hermano, es una persona, un hombre o mujer que habla en fe, que cree en fe, que visualiza en fe y que habla en fe. La fe es algo que tú tienes que no solamente decidir oír la palabra, porque lo que oyes es lo que eres. Oyes la palabra, cuando lees la palabra, cuando le decides creer a Dios, estás teniendo fe. Y proteges ese pensamiento de todo engaño. Es que no se puede, no, yo soy hijo de Dios, Dios está conmigo. Pero cuando tú ya llegas al punto de decir, no solamente lo creo, sino también yo camino en la fe creyendo que Dios está conmigo. Y entonces David declara una palabra, y fue suficiente entonces el clímax, que tomara una piedrita de las 5 piedras que llevaba, la pone en su onda, y el gigante dice que se puso, y David corrió al campo de batalla frente a él, yo creo. Y ahí viene el gigante contra David, y lanza la piedra, y Dios le colocó la piedra en la frente al gigante, y de un solo golpe Goliat cayó y fue vencido por David. David corre. Una vez que Goliat cayó, tal vez no se murió, tal vez estaba muerto, simplemente corre y remata al gigante. Hermano, los gigantes en nuestra vida van a aparecer de repente. David ese día yo creo que no se levantó, o esa mañana no se levantó pensando, hoy voy a matar a un gigante. O sea, él fue al mandado que su papá le había pedido, ¿te acuerdas? Ve y lleva comida a tus hermanos, y llévale al jefe Abner de los ejércitos, y ve cómo están tus hermanos, y regresa. David no se levantó diciendo, hoy tengo ganas de matar a un gigante. No, porque la vida es así. Los gigantes aparecen de repente. Los gigantes son imposibilidades. Los gigantes son retos. Los gigantes son cosas que de repente te mueven el piso. Los gigantes son situaciones, circunstancias en la vida que de repente tú tienes que pararte firmes. Pararte firme, como dice Pablo, en la fe que es en Cristo Jesús. Y entonces empezar a decidir no oír todo lo que el diablo
te quiere decir. Creerle a Dios. Y quiero decir esto: fe no quiere decir que todo va a salir como tú quieres, ni que todo va a ser victoria. Porque a veces cuando no pasa, Señor, ¿por qué? No, hermano. Hebreos que leímos, cuando dice y vencieron y corrieron ejércitos, y el versículo adelante dice: y muchos más por la fe murieron, y muchos más por la fe sufrieron, fueron perseguidos, aserrados, les cortaron la cabeza por fe. O sea, la fe tiene dos monedas, ¿no? Una ocasión hace años nos enseñaba el pastor Omar Herrera esa enseñanza que guardé en mi corazón. Es las dos monedas, ¿no? De un lado de la moneda y el otro lado de la moneda. Pero eso es fe, es fe. Pero tú tienes que decidir a quién vas a oír. Termino con una escritura más. 1 Tesalonicenses 5:6. Capítulo 5, versículo 6. Y dice el apóstol Pablo: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, repite conmigo, nosotros, yo somos del día. Seamos sobrios, dice, habiéndonos vestido con la coraza de la fe, o con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Entonces tú y yo tenemos que estar alertas, tú y yo tenemos que estar apercibidos. La vida cristiana, sí, la vida te va a tomar por sorpresa, ¿ves? Situaciones que de repente llegan, pero cuando tú has desarrollado en tu vida esa fe, entonces tú puedes levantarte y decir: Señor, tú estás conmigo, tú estás conmigo, tú eres mi ayuda. Tenemos que cambiar esa actitud. Tenemos que dejar de oír palabras que no convienen. Tenemos que poner el escudo de la fe. Pero tienes que entender que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si no estudias, si no lees, si no hay palabra, pues no se trata solo de decir yo puedo, y Dios está conmigo, sino que en verdad hay una fe genuina. Y yo en esta noche te quiero invitar a que podamos orar. La fe de David es una fe, y es el primer momento o la primera vez que podemos ver un rasgo de la fe de David. Es la primera victoria que él tiene de manera wow, ¿no? Es la primera batalla que David va a pelear, y ahí ya está revelando mucho la vida de David. Yo quiero invitarte a que cierres tus ojos y que hoy vengamos delante de Dios y tú puedas presentar delante de Él y decirle: Señor, ayúdame. Yo no sé cuáles son tus Goliaths, yo no sé cuáles son tus retos, yo no sé cuáles son las cosas imposibles, pero hoy podemos venir a Él y decirle: Señor, yo quiero creer a tu palabra. Señor, tú estás conmigo, tengo a tu Espíritu Santo, tengo la obra de Cristo en mi vida, tengo tu palabra, tengo los ejemplos, las historias de fe como David y tantos más, y tengo el testimonio que he visto que tú has estado conmigo. Señor, es suficiente para crecer en fe, para levantarme en fe, para no estar escuchando palabras contrarias a lo que tu palabra dice, no estar oyendo palabras contrarias a lo que tú has dicho de mí. Señor, yo decido poner el escudo de la fe, porque el escudo de la fe protegerá mi corazón, mi mente. Señor, yo lo creo, y yo lo creo porque tú estás conmigo, Señor. Padre, que pueda vencer esos gigantes, Señor, que pueda mirar
cómo tú me ayudas y tú guías mis pasos. Hoy dile al Señor: Padre, dirige mis pasos, dirige mi camino, enséñame el camino por donde debo andar. Señor, dame gracia, Señor, dame favor. Señor, te pido que tú, Señor, alimentes por tu Espíritu Santo mi fe, Señor. Padre, si tuviera fe tan pequeña como un grano de mostaza, Señor, podría ser y ver grandes cosas, Dios. Señor, aún te lo digo como uno de tus discípulos o una persona te dijo: Señor, auméntame la fe. Señor, auméntame la fe. Señor, pero que mi fe pueda mirar las cosas, Señor, que tú tienes para mí. Señor, te pido esta noche por tu iglesia, te pido esta noche por mi propia vida. Señor, ayúdanos, Señor. Padre, porque todos tenemos diferentes medidas de fe. Señor, estamos en diferentes momentos, en diferentes lugares de fe cada uno, Señor, pero no importa en qué nivel estamos, lo importante es que crezcamos, Señor, que avancemos, Señor, que los nuevos retos, los nuevos gigantes, los nuevos temores que hay en nosotros, Señor, los rompamos y podamos extendernos creyendo que tú estás con nosotros, Señor. Tú conoces de verdad, Señor, nuestras limitaciones. Tú conoces de verdad los complejos que a veces nos detienen, los temores, Señor, la angustia, Señor, que a veces vivimos con preocupación demasiada. Señor, a veces hay tristeza, a veces nos sentimos solos, Señor, hay autoconmiseración. No lo sé, Señor, hay tantas experiencias que a veces decidimos recibir en el corazón y vivir de esa manera. Hoy te pido un milagro y te pido, Señor, que decidamos levantarnos. Y querida iglesia, en el nombre de Jesús, que esta palabra sea la que te ayude a extender y a levantar tu fe. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga, iglesia.